Buenas tardes. Les agradezco por acompañarnos en el estudio del capítulo 12 de Mateo. Este capítulo hay que recordar que en la zona, en todo Israel realmente, los fariseos se habían comprometido, de acuerdo a sus reglamentos y leyes, a examinar la obra de Jesús para determinar si es que ellos creían que él era el Mesías. Justamente en esas circunstancias, Jesús, en un día sábado, leemos en el capítulo 12, versículos 1 al 8, atravesó un campo. En ese tiempo Jesús atravesó un campo sembrado en un sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comerlas. 2. Los fariseos los vieron y le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es legal hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no leyeron lo que hizo David cuando él tuvo hambre y los que estaban con él? 4. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados, que no era legal comerlos a él, ni tampoco a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. El 5. ¿O no han leído en la ley también que los sábados los sacerdotes profanan el sábado y son inocentes? El 6. Y les digo a ustedes que alguien mayor que el templo está aquí. 7. Pero si ustedes supieran qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor y aún del sábado. Bien, este es el pasaje. O sea, este grupo de fariseos o una delegación de ellos seguía a Jesús. Un día le seguía a Jesús en un día sábado. Y Jesús, pensadamente, decidió caminar y atravesar el campo sembrado, sabiendo que los fariseos le estaban siguiendo. Quería tratar el tema del sábado con ellos. Todavía no había tratado el tema del sábado con ellos, y una de las razones por las que vino Jesús, como leeremos más abajo, a esta tierra fue para hacer entender qué es lo que Dios quiere entre el sábado y la misericordia. Vino a hacerles entender. Bueno, los fariseos le cuestionaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es legal hacer en sábado? Sucede que no era esta una ley, una disposición de los fariseos, el que no debían cosechar, coger, agarrar, coger lo que sea, granos para comerse. Eso era cosechar. Esto estaba prohibido en la ley, está en el libro de Éxodo. Era prohibido absolutamente salir a comprar o buscar comida el día sábado. También era prohibido recoger leña para calentar la comida. Y en Éxodo está una pregunta que le hace Moisés y la gente que estaba con él a Dios respecto de un hombre que había salido a recoger leña en un día sábado. La instrucción de Dios fue clarísima: tienen que apedrearlo. Una sentencia gravísima. Claro, actualmente se piensa que en el Nuevo Testamento la observancia del sábado es más laxa, más fácil. No, nunca hubo un cambio, perdónenme los que creen eso. Nunca hubo un cambio. La ley respecto al sábado es tremendamente disciplinada, fija. No ha habido cambio. De tal forma que los que piensan que ahora guardar el sábado es ir a la iglesia, están completamente equivocados. No están guardando ningún sábado. Bueno, ahora entonces, pero en otras palabras, el versículo 2, esto de que era legal o no legal lo que hacían los discípulos, los fariseos dijeron que no era legal, pero no estaban inventándose. Esto está en la ley. Está en la ley, repito, en Éxodo. Pero Jesús, ¿cómo respondió a esto? Les puso dos ejemplos. El ejemplo de David. David no era un sacerdote, no tenía la capacidad, no podía entrar en el templo, porque no era sacerdote, era rey, pero no sacerdote. Él y sus compañeros tenían hambre, se entraron en el templo
en el lugar santo, donde estaba la mesa con los panes de la proposición, y se comieron esos panes. Eso podía solamente comer los sacerdotes. En otras palabras, profanaron el santuario. Pero Jesús, ¿cómo tomó esa profanación? ¿Gravísima o no tenía importancia? Porque el asunto más importante era la misericordia, que en este caso era saciar el hambre de los hambrientos. Eso es misericordia. Para Dios, según este ejemplo que da Jesús, la misericordia es superior al mandamiento del decálogo, la misericordia. Igualmente pone el nombre de los sacerdotes, el ejemplo de los sacerdotes que en el sábado tienen que despostar ganado. Es un trabajo fuertísimo. Sin embargo, están rompiendo el sábado, están haciendo el trabajo. Y esto es lo que dice Jesús. Sí, están rompiendo el sábado, pero lo hacen asimismo por razón de la misericordia. Porque la misericordia frente al sábado tiene supremacía, no solo respecto al sábado, a los mandamientos. Ustedes tienen que entender, amigos, que en el capítulo 22 de Mateo, Dios hace una explicación de la ley y pone como la base de la ley el amor a Dios y el amor al prójimo. Y en el segundo lugar le pone a la fe, a la misericordia y a la justicia. El decálogo está en el último lugar, porque el decálogo solamente es para condenar. Esto es lo que Jesús está tratando de que entiendan los fariseos, que la misericordia es un mandamiento superior a cualquiera de los 10 mandamientos del decálogo. Bueno, y entonces por esto repite el Señor que alguien mayor que aquí, que el templo está aquí. Es Él, pues, la presencia de Dios. Él es Dios, la presencia de la divinidad. Quiero explicarles algo. La razón de la ley, de los 10 mandamientos del decálogo, es mostrar el pecado. Pero una vez que ha sido condenado bajo el efecto de la ley y aceptado a Jesús, el sacrificio de Jesús, se recibe el Espíritu Santo y entonces cuenta esa persona, ese creyente, con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Se acabó el pecado. Les vuelvo a recordar también que si bien hay 2 o 3 definiciones de pecado en la Biblia, el pecado, pues, el primer pecado es lo que no es de fe. El segundo, en el tiempo estoy diciendo, ¿no es cierto?, es romper uno de los mandamientos del decálogo. O también romper cualquier precepto de la ley de Moisés. Y entonces, esos pecados son malos, son graves. ¿Por qué razón? ¿Porque rompen la moral? No, porque depende de la moral de los pueblos, de la cultura del pueblo. No, la moral varía de pueblo a pueblo. No, los pecados son graves porque el pecado le apartó al hombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Se apartó de su vida. 1. 2. Dios es amor. Se apartó de toda expresión del amor. Por eso los hombres somos egoístas, somos orgullosos, no nos importa nadie, solo nosotros. Y entonces Jesús vino exactamente a revertir este terrible criterio que tenían los hombres y los religiosos respecto de la relación con Dios. No es la obediencia a los 10 mandamientos que le ponen en relación con Dios. No. Es la fe en el sacrificio de Jesús que le permite al hombre disfrutar de la comunión con Dios, porque por esa fe recibe el Espíritu Santo. Esto está en Gálatas 3, 1 y 2 y en otros pasajes de la Biblia también. Bueno, entonces, y por último en este pasaje, Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor. No olviden que Jesús hablaba hebreo. La palabra que se traduce Señor en hebreo es la misma que se atribuye a Dios en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre es Dios y es Señor del sábado. En otras palabras, sabe que es el sábado. Jesús dijo, yo soy el que sé sobre el sábado. La misericordia está por encima. Pero por supuesto, ellos no creyeron. Entonces, miren lo que ocurrió, 9 al 16. Y se fue de allí, Jesús, y entró en la sinagoga. Se fue del campo y entró en la sinagoga de ellos, el 10.
Y allí estaba un hombre con la mano paralizada. Y a fin de acusarlo, le preguntaron, ¿es legal curar en sábado? Ya tenían materia para acusar y centrarse en Jesús el sábado. ¿Es legal curar en sábado? El 11. Y él les dijo, ¿hay algún hombre entre ustedes que tenga una sola oveja, y si se cae en un sábado en un pozo, no la agarra y la saca? El 12. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es legal hacer el bien en el día del sábado. Nuevamente, la misericordia tiene supremacía sobre el mandamiento. No se olviden esto, la misericordia. Dios no envió a su Hijo para que los humanos lleguen a ser perfectos observadores del decálogo. No mandó para eso. Mandó para que vivan de la misericordia de Dios y aprendan a vivir ellos en misericordia, haciendo misericordia con los que les rodean. Bueno, entonces, el 12. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y quedó sana la mano de él como la otra. 14. Pero los fariseos, al ver esto, salieron e hicieron planes para matarle. El 15. Jesús, sabiéndolo, se fue de allí. Muchos lo siguieron y sanó a todos. Y a los que sanó, versículo 16, dice, les advirtió que no avisen quién les sanó, porque ahora Jesús sabía que se inició su marcha hacia el Calvario. Las personas que se iban a encargar de esto, los fariseos, los líderes religiosos, estaban ya conchavados. Es la primera vez que aparece que decidieron matarle. ¿Por qué razón? Porque Jesús enseñó que la misericordia está por encima del decálogo, de guardar el sábado. Y esto la mayoría de cristianos que guardan el sábado o dicen guardar el sábado, no han aprendido todavía. Versículos 17 al 21. Ahora, aquí hago notar que Mateo, no era una persona religiosa, no era un ilustrado en religión, esto es ilustrado en el Antiguo Testamento, que es lo que los religiosos manejaban. Pero sin embargo, cita un pasaje de la Escritura, del libro de Isaías, en el cual se describe al Mesías, la obra del Mesías. Un pasaje extraordinario. Quisiera comentarlo detenidamente para que ustedes valoren y aprecien este pasaje. Está del 17 al 21. Dice, de esta manera, o sea, Jesús enseñando que la misericordia está sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos acusan, es al contrario de la misericordia. Los 10 mandamientos acusan, son al contrario de la misericordia. Jesús vino a explicar y a mostrar con su vida que la misericordia es suprema sobre los mandamientos. Dice, se cumplió la palabra de Isaías que dijo, 18, miren a mi siervo, al que yo escogí, a mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a los gentiles. Jesús iba a anunciar el juicio. Literalmente está la justicia a los gentiles. En realidad, juicio o justicia no hay diferencia. Iba a anunciar la justicia, como leemos en Romanos, la justicia de Dios. ¿Por qué razón? Porque la obra de Satanás en la humanidad, religiosa o no religiosa, justamente había sido de deformar la justicia de Dios. Por eso se lo presenta a Dios como un ser vengativo, rencoroso, que está buscando cuando alguien desobedece alguno de sus mandamientos para castigarlo. Jesús vino a corregir eso. Y la mejor forma que Dios tuvo para corregir eso era exhibir, poner su misericordia en la tierra, porque así dice más abajito, Él vino para poner la misericordia de Dios en la tierra, que no es otra cosa que Él crucificado, Él en una cruz. Bueno, dice que iba a poner, la misión de Él era poner la justicia en la tierra. Ahora, aquí dice que Él ha escogido, que Dios escogió.
No hay cómo escoger entre uno. Tiene que haber varios para escoger. En otras palabras, no solo se presentó el verbo, la palabra, como voluntario para hacer este trabajo. Se presentaron otros. Yo no sé quién serán esos otros, pero otros personajes del cielo. Dios entonces parece que los calificó y encontró el más apropiado, el mismo verbo, pero que iba a hacerse carne. Dice, y Él me complace, porque encontró que Él iba a cumplir perfectamente esta gran misión que era poner la justicia de Dios en la tierra. Esto es, revelar cómo es la justicia de Dios. La justicia de Dios está también subordinada a la misericordia. Igual que el sábado, la misericordia. Si ustedes recuerdan, antes del pecado, Dios siempre ha sido amor, pues amaba a sus criaturas. Pero después del pecado, se empezó a manifestar la misericordia, que esto es amar al que no merece, amar a un pecador. Antes del pecado no existía eso, o sea, no había la revelación de la misericordia de Dios. Jesús vino a revelar entre los hombres que habían tenido un concepto cambiado, deformado de lo que es la misericordia de Dios. Jesús en la cruz es la revelación. Bien, luego, ¿cómo hará esa obra? Dice el versículo 19. No alzarán, Jesús, ¿no? La obra de él. No alzará su voz, ni gritará, ni tampoco habrá quien escuche, entendiendo lo que él hable en las calles. No quebrará la caña, ni apagará la mecha de lino. Esto es, no despreciará, no dejará sin prestarle atención a la persona que en forma la más tenue, tal vez la menos fácil de escuchar, necesite algo de misericordia. Es lo que está diciendo, que no va a dejar fuera a nadie. Y él hará su obra con fidelidad hasta que salga la justicia. La justicia de Dios era, para que salga la justicia de Dios, iba a haber una gran lucha entre Satanás y sus secuaces, que eran los religiosos de aquella época, y Jesús. Fue una gran lucha. Por esto, en la mayor parte de versiones dice, para que saque en victoria el juicio, la justicia, que saque en victoria. Es Jesús en la cruz, luchó y venció, por eso pudo aparecer en la cruz la justicia de Dios. Esto es, cómo juzga Dios al pecador. Dios juzgó al pecador en Jesús. Esta es la misericordia. 21. Dice, su acción no se debilitará ni desfallecerá hasta poner en la tierra la justicia. Punto. Y luego otro, parte de su obra. Su Torah, dice literalmente, porque esto es en hebreo, ¿no? Esperarán las regiones o esperarán las costas. La palabra Torah se refiere a los 5 libros de Moisés. Esto es, y se traduce la enseñanza, aunque la mayoría de religiosos lo traducen la ley, pero realmente los 5 libros de Moisés son la enseñanza de Moisés. Ahora, la enseñanza de Moisés no es la misma que la enseñanza de Jesús. Ustedes pueden ver en Juan 1, el Evangelio 1:17. Por Moisés vino la ley, la Torá, la enseñanza de él, y por Jesús vino la gracia. Jesús de eso enseñaba. Entonces, no crean que la misma enseñanza de Moisés Jesús la repitió. Así que generalmente lo presentan los religiosos que quieren decir que la ley es para guardarla, deformando completamente las escrituras, sobre todo las de Pablo. Entonces, las regiones, esto es los gentiles, esperarían la enseñanza de Jesús. Esta que nosotros conocemos como los evangelios y las epístolas, especialmente las de Pablo. 22. Después que pone esta nota pues tan extraordinaria Mateo, una nota que ningún otro evangelista puso, explicando la obra de Jesús, repito, máxima, era poner la justicia de Dios en la tierra, revelar, para que sepamos cómo es Dios con el pecador. Esto es importante que le den cabida en su mente.
22. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo. ¿Quiénes? Los mismos fariseos. Jesús le curó y el ciego veía y hablaba. Ustedes verán que Jesús o hablaba para curar o tocaba para curar. Aquí no. El momento que le trajeron al ciego y mudo, vino la curación. La presencia de Dios, Jesús, es la que cura. Y esto es lo que Jesús quería enseñarles. Por eso no habló Jesús, ni les tocó. Y ahí estaban ni le tocó a este endemoniado. Y entonces el 23, las multitudes que estaban ahí, de curiosas, se asombraron y declararon: ¿no es este el hijo de David? El Mesías era conocido como descendiente de David, además de sacerdote, ¿no es cierto? Y Salvador, maestro, sacerdote y rey. Y como rey, se enseñaba que el Mesías iba a curar las dolencias de su pueblo. Por esto ellos dicen: ¿no es este el descendiente de David? Refiriéndose al Mesías. Los fariseos oyeron, versículo 24, y dijeron: este no expulsa demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces dijeron que Jesús no era ningún Mesías. Jesús era un agente del diablo. Por Belcebú, por el poder de Belcebú, había sacado los demonios de este endemoniado. El 25. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo se destruye. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no queda en pie. 26. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Por consiguiente, ¿cómo se mantendrá en pie su reino? ¿En qué territorio estaba este mudo, ciego y mudo? ¿En qué territorio estaba la sinagoga? En el territorio de Israel. Los judíos, ¿qué creían? Los fariseos, los judíos, ¿qué creían que era Israel? Ellos creían que Israel, a diferencia del resto del mundo, que era el reino de Satanás, que Israel era el reino de Dios. Pero esa curación hicieron en una sinagoga. Jesús hizo una sinagoga. Y llamó que el reino de Satanás, en el reino de Satanás, Jesús le expulsó a un demonio. Por eso dice, después de decir cómo se mantendrá su reino, en el 27 dice: y si yo expulso a los demonios por Belcebú, los hijos de ustedes, o sea, los discípulos, recuerdan ustedes, los 12, Jesús les mandó a que hagan obra misionera. Entre las cosas que debían hacer es expulsar demonios. Esto en el capítulo 10. ¿Por quién expulsan sus hijos? ¿Por quién están expulsando los apóstoles? Entonces Jesús esa pregunta la contestó él mismo, dijo: ellos van a ser los jueces de ustedes. Y efectivamente, adelante se lee que los 12 apóstoles serán los jueces de Israel. El versículo 28. Pero si yo, dice Jesús, en el Espíritu de Dios expulso a los demonios, entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios. Aquí hace un contraste otra vez. El reino de Dios venía al reino de Satanás para desplazarlo. Y el reino de Satanás estaba en Israel también, no solo como ellos creían, en el resto del mundo. Por esto es que el mensaje de él, el reino de los cielos se ha acercado, les extrañó mucho, muchísimo a ellos, porque ellos sabían, repito, que Israel era el reino de Dios, pero nunca pensaron que no era Israel. Por esto, una de las cosas que despertó la antipatía contra el mensaje de Jesús. El 29 les explica por qué el reino de Dios ha llegado, con un ejemplo muy sencillo. 29. ¿Cómo puede entrar alguien en la casa de un fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte y saquea su casa? Aquí el fuerte es Satanás. Estaba en el reino de él. El fuerte es Satanás. Hay alguien más fuerte que él, que tiene que, si quiere venir a su reino y saquear, esto es, convertir a personas al reino de Jesús, al reino de Dios, alguien más fuerte que Satanás tiene que venir y vencerlo. Esto es lo que hizo Jesús con esta persona que era ciega y muda. Le venció a Satanás y le expulsó.
Esta es la forma como Jesús explicó la razón de esta expulsión, porque el reino de Dios estaba entre ellos ya, había venido. ¿A qué? Para invadir, para despojar al reino de Satanás. Desde ahí está en ese proceso. El 30, el que dice, el que no está conmigo está en contra mía, y el que no recoge conmigo derrama. Otra cosa muy importante. Aquí se toma muy livianamente este versículo. Se cree porque uno es religioso, va a una religión, ya está con Jesús. No, hermanos, estar con Jesús significa haber recibido el Espíritu Santo gracias a la fe en su sacrificio. Si usted no ha hecho todavía, no ha entendido el sacrificio de Jesús y no ha hecho un acto de fe, esto es aceptar en su mente el sacrificio de Jesús como el centro, el núcleo de su vida religiosa, todavía no está con Jesús. Pero es muy fácil, simplemente repase la vida de Jesús. Si no entiende la razón de su muerte o lo que ocurrió en su muerte, pida a alguien que le explique, y cuando usted entienda, dígale a Dios que usted acepte esa historia y que esa historia reemplaza a sus esfuerzos religiosos. Ahí recibe el Espíritu Santo. El 31 dice, entonces, para estar con Jesús, para no estar en contra de Jesús, porque no está con Él, está en contra y derrama. Hay que recibir el Espíritu Santo y para eso hay que tener fe, hacer fe, aceptar la historia de Jesús, sobre todo la historia en el Calvario. Esto pueden leer en Gálatas 3, 1 y 2. 31. Por medio de esto les digo, Jesús les dijo a los fariseos, todo pecado y blasfemia será remitido a los hombres. Pero hablar mal del Espíritu Santo no será remitido a los hombres. Miren, generalmente ponen no será perdonado. Yo les he explicado otras veces. La palabra perdón está bien para el perdón humano a las faltas que hacemos o nos hacen. Pero Dios no perdona, remite. ¿Por qué? Porque para vencer al pecado, a los pecados que he cometido, no solamente tiene que quitarlos de mí para poner el Espíritu Santo en mí el momento que yo haga el acto de fe. ¿Sí me entienden? Les ruego que piensen en esto. Jesús remitió porque en Él se envió los pecados de la humanidad. En Él se los envió a la cruz y ahí fueron procesados y Jesús murió. Y nos limpió a la humanidad. Esta limpieza llega a ser una realidad cuando usted hace el acto de fe, o sea, cree que eso es verdad para usted. Así es que todo pecado y blasfemia será remitido a los hombres, pero hablar mal del Espíritu Santo no será remitido a los hombres. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos dijeron que Jesús había expulsado los demonios por Belcebú, cuando realmente Jesús expulsó los demonios por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos estaban llamando al Espíritu Santo y a su obra Belcebú. A esto se refiere Jesús. Ese pecado no será remitido a los hombres. Cualquiera que diga palabras contra el Hijo del Hombre le será remitido a esos hombres. Pero el que hable palabras contra el Espíritu Santo no se le remitirá, ni en este tiempo ni en el que vendrá. Se podía decir que Jesús es endemoniado, pero no se podía decir que la acción del Espíritu Santo era acción de Belcebú. Ese es el pecado imperdonable, la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en el plano espiritual ahora es hacernos abrir nuestra mente a la comprensión de la historia de Jesús en la cruz, de lo que significó su muerte, lo que pasó en la cruz, lo que pasó en su vida. Gracias por acompañarme en este estudio. Espero que esta semana Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Les espero la próxima semana. Gracias.